Bueno, vamos a iniciar. Realmente es poco el tiempo que tenemos para poder intercambiar y pasamos directamente a hacer un análisis de lo que es las tendencias contemporáneas en cuanto a la construcción de cargas tipo, cargas modelo y una serie de parámetros que hay que tomar en consideración en cualquier deporte, no tan solo en estos que vamos a ver. Hablarles de todos los deportes sería una mentira si les digo que sé de todos los deportes, no, pero sí hemos interactuado con algunos y de los cuales hemos obtenido algunos resultados ya a nivel internacional. Existen diferentes modelos de planificación. Existen los modelos tradicionales, ¿verdad? Existen los modelos de cargas integradas, cargas concentradas, modelo pendular, como el de Arosiev, ¿verdad? Y modelo intensivo. Cada uno tiene sus características y ha surgido a partir de la necesidad de poderle brindar al atleta el poder competir dignamente, logrando que él esté resolviendo todos sus intereses al mismo tiempo que el entrenador. Espero que se entienda esto, ¿verdad? Es decir, hay deportes que nos van a exigir multicompetencias durante el año y estas multicompetencias nos van a insertar en un modelo de ranqueo. Y por lo tanto, atleta que no participe en esas competencias, ¿qué va a pasar? Sale del ranking. No es considerado. Esa es una. La otra es la situación económica. O sea, estamos hablando de bolsas jugosas que nos permiten ir generando un nivel económico que a futuro va a impactar en nuestra calidad de vida también. Y eso obliga a buscar alternativas en potenciar el rendimiento del atleta en diferentes momentos de la preparación de ese año, aunque no veamos un plan de entrenamiento rigurosamente que tiene que ver con los meses del año, sino el plan de entrenamiento se va a gestar a partir de identificar cuáles son las competencias fundamentales y las competencias preparatorias que nosotros, o con las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Ok? En este sentido, sería importante, pues nada más, hacer énfasis que el entrenador es un pedagogo, por lo tanto tiene que ser un educador, por lo tanto tiene que ser un muy buen instructor y por lo tanto tiene que manejar la didáctica. Son las tres áreas que constituyen la pedagogía. Y en ese sentido nos tenemos que posesionar en este concepto pedagógico para establecer y confeccionar los planes de entrenamiento. Sí, puedo ser un buen instructor, pero un mal educador. Puedo tener mucho conocimiento, pero no tener las herramientas para enseñar ese conocimiento. ¿Ok? Suele pasar. Bueno, tarea, actividad tendiente a cubrir un criterio en tiempo y forma. Eso lo tiene que saber un entrenador para poder planificar, ¿verdad? Técnica, acciones sustentadas teóricamente que tienen la finalidad de producir cambios, crear o llevar a cabo algo de determinada forma. Procedimiento, especificación de toda una serie de pasos, cada uno de ellos que se requieren para cubrir metas. Método, condiciones y arreglo de estas metas, necesarios para dar respuesta a un objetivo. Ojo, para la planeación del entrenamiento estos conceptos son necesarios, son fundamentales. Este es concepto de una máster en ciencia, pero bueno, habrá otros. El lío es identificarlos y saber cómo operan en la construcción del plan. Meta, especificación de una acción en tiempo y forma. Propósito, no es lo mismo objetivo que propósito, ¿verdad? ¿O sí?
Bueno, es una intención o un deseo formulado. Yo quiero ganar la medalla de oro, pero ¿la voy a ganar? Yo quiero cumplir con los volúmenes planificados. Bueno, tú quieres, pero ¿lo vas a lograr? ¿Vas a ser disciplinado? ¿Vas a establecer puntos de referencia que te permitan lograr esto que tú quieres? ¿Verdad? Objetivo, criterios de ejecución, tiempos, formas y medios para obtener un resultado. ¿Ok? Si es ya la estrategia, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Bien. Bueno, ¿cuáles son los problemas con los que nos estamos enfrentando sistemáticamente al observar planes de entrenamiento? La aplicación de ejercicios y cargas no dirigidos a la actividad competitiva. Vemos, por ejemplo, hemos observado una tendencia en cuanto a preparadores físicos que aplican cargas de entrenamiento que van orientadas sí a capacidades como resistencia, fuerza, velocidad, en sus diferentes subáreas de cada capacidad, pero que el gesto motor no tiene nada que ver con lo que va a exigir la competencia, que no genera realmente una base que permita el establecimiento de potenciar los recursos al momento de competir. Y ese es un gravísimo error. Se ejercitan, por lo tanto, grupos musculares que no tienen que ver con los gestos motores específicos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un análisis concreto de la actividad. Se realizan cargas insignificantes por no tener una valoración precisa del potencial de rendimiento actual del atleta. No evaluamos, no sabemos qué pasa, no establecemos puntos de comparación que nos permitan identificar si es positivo o no el proceso de trabajo. Yo diría, entrenamiento solamente se podría considerar esta palabra cuando se produce un efecto positivo. Cuando no, no es entrenamiento. Se realizan cambios bruscos, no se respetan los principios de alternancia reguladora, de ondulación de cargas, de versatilidad, o sea, de alternancia reguladora de las mismas. Se producen violaciones en la relación trabajo-descanso. Le preguntas a los entrenadores, ¿cuál es su micropausa de trabajo entre acciones ejecutadas y no te precisan? ¿O cuál es la macropausa, que son dos variables en cuanto al descanso de las cargas? ¿O cuál es la interconexión que usted establece entre el volumen y la intensidad? ¿Y qué orientación energética tiene esta? Y entonces hay una confusión. No hay una precisión en cuanto al efecto que voy a lograr con X o Y trabajo que estoy poniendo. Se realizan test que no corresponden hacia la valoración de lo que queremos en esa disciplina deportiva. O mantenemos una prueba durante todo el plan de entrenamiento que posteriormente no tiene un efecto de identificar positivamente lo que está pasando con el atleta ante cargas competitivas. Se aplican cargas por recetas, usualmente, no digo que todos los entrenadores, pero bueno, aplicas lo que te aplicaron, sin analizar. ¿Por qué aplicas esto? Pues así me formaron a mí y yo lo hago. Bien valdría la pena fundamentar cognitivamente el por qué, cuándo y cómo aplicas algo. No se combinan las cargas repitiéndose estas excesivamente y afectando el desarrollo evolutivo del proceso. O por el contrario, se realizan cargas extras que muchas veces no tiene caso. Por ejemplo, taekwondo, abuso excesivo en antaño de tantos volúmenes de trabajo de carrera, ¿no? Bueno, no era tan necesario. No era tan necesario estar
aumentando el VO2 máximo, porque ahora vamos a ver en una diapositiva posterior que eso no es tan significativo para lograr un buen desempeño competitivo. Si hablamos de desarrollo de pensamiento táctico, ahí sí vendría otra situación. ¿Ok? Se planifican intensidades de los ejercicios por frecuencia cardíaca sin establecerse una relación con las intensidades reales de competencia y las posibilidades o no de incrementarlas por la lactatemia generada en las evaluaciones. Existen, ojo, y esto lo hemos comprobado en el terreno a través de ya muchas evaluaciones de lactato, donde la frecuencia cardíaca en cierto momento de la zona de intensidad no representa realmente un indicador biológico preciso para controlar las cargas de entrenamiento. Por lo tanto, vuelvo a comentar que es importante tomar en consideración diferentes indicadores biológicos para establecer el efecto positivo de carga en todas y cada una de las zonas de entrenamiento. Bueno, la evaluación, por lo tanto, es bidireccional. La evaluación es cuantitativa y cualitativa. Si solamente me baso en el dato duro, voy a perder mucho potencial de lo que puedo lograr durante el plan de entrenamiento. Sobre todo en deportes acíclicos, donde la columna vertebral del desarrollo de pensamiento táctico es tan necesario. Hablar de táctica, lo habíamos dicho anteriormente, es hablar de psicología. Es hablar de toma de decisión. Es hablar de estabilizarte emocionalmente para poder ser preciso en lo que vas a hacer. Y mientras no controlemos, mientras no evaluemos correctamente, no vamos a poder tener un buen desempeño al momento de competir o al momento de descansar. Recordemos que el descanso, la regeneración, es igual o más importante que la ejecución de cargas, porque una persona fatigada no se desarrolla. Nos dice Navarro y González, si bien las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento están bien documentadas, su influencia sobre el rendimiento no ha sido aún cuantificada con precisión. 2010, Lamentablemente hasta la fecha no podemos afirmar la existencia de marcadores fisiológicos determinados que nos indiquen las respuestas de la forma física y la fatiga para entrenar o predecir con acierto el rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos trabajando con un ser humano y que este ser humano no es una máquina y que el aspecto psicológico forma parte preponderante de poder estabilizar el rendimiento del atleta. Y muchos de nosotros desdeñamos esta figura en el staff de entrenamiento porque consideramos que esa parte no es importante. Es importante buscar sencillez en el control de las cargas de entrenamiento. Es importante posibilitar que el control del entrenamiento pueda llevarse a cabo con distintos niveles de complejidad. Y es importante seleccionar los tipos de carga de entrenamiento más relevantes para la preparación específica. ¿Esto qué quiere decir? Que el entrenador que no tenga identificados cuáles son los contenidos de preparación, ¿qué es un contenido? La unidad entre las habilidades y el conocimiento. Y eso lo tiene que manejar el entrenador. Hablamos de pedagogía. Cuantificar la carga de entrenamiento que ha sido efectivamente realizada por el atleta y no la carga de entrenamiento planificada a medio plazo o a largo plazo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que las tendencias actuales en la planificación se van a basar en estar evaluando sistemáticamente al atleta cada 3 o 4 semanas.
porque de lo contrario corremos el riesgo de estar trabajando en diferentes zonas de trabajo o en no estar logrando con precisión objetivos planteados. Es importante acuñar que hay diferentes métodos que podemos nosotros establecer para llevar este control sistemático del que hablamos. Métodos observacionales. El método científico observación debe ser utilizado en las 3 variables: observación directa, observación indirecta y observación participante por parte del entrenador o el staff. Repito, observación directa, observación indirecta y observación participante. El entrenador tiene que ser agudo, tiene que haber desarrollado con agudeza la observación. Un entrenador que no logra esto es un entrenador deficiente. ¿Por qué? Porque hay un método científico también que se conoce como criterio de experto. Y en mucho es uno de los, esta herramienta tiene gran peso al momento de desarrollarse los entrenamientos. También marcadores fisiológicos, de esto ya hablamos la conferencia pasada. Para quienes no vinieron, bueno, básicamente establecimos lactato, frecuencia cardíaca, VO2 máximo e índice de percepción de fatiga. Para Navarro, esta tabla también la puse la vez pasada. Aquí están los marcadores biológicos para la gente que no asistió la conferencia pasada. ¿Ok? Y bueno, hablábamos del lactato, que esta concentración de lactato nos da la oportunidad de identificar zonas de trabajo en las cuales vamos a desarrollar la actividad, en dependencia a la capacidad que queramos entrenar. Ese es uno de los indicadores que nosotros podemos tomar en consideración, muy importante para ir evaluando cuál es el nivel de adaptación a las cargas que va teniendo el atleta desde un impacto fisiológico, bioquímico. Existen limitaciones, si no hay variables control. Simplemente el horario en el cual nosotros apliquemos esa prueba ya nos genera un problema. La temperatura también. Hay que tratar de mantener y respetar las variables. Porque dice por ahí Sarsiowski, debe haber alto índice de validez y confiabilidad. El modo de ejercicio, la masa muscular implicada. Una misma concentración de lactato se produce en diferentes niveles de VO2 máximo. ¿Ya vemos? ¿Vemos cómo hay que triangular variables? O sea, si yo me baso solo en VO2 máximo, es posible que mi entrenamiento no sea eficaz. Si yo me baso solo en lactato, también es posible que mi entrenamiento no vaya estableciendo un punto de bioadaptación eficaz. Tenemos que triangular y tenemos que invertirle. La vez pasada yo preguntaba, ¿quién de ustedes conoce a alguien que haya muerto por hacerse una prueba de glucosa? Y nadie levantó la mano. Bueno, pues es lo mismo para tomarse el lactato. Es lo mismo sacar una gota de sangre y evaluar el metabolito. Bien, la dieta y los contenidos de glucógeno. Si hay depleción de glucógeno, evidentemente la lectura va a ser errónea. Músculos dañados también afectan en este proceso de evaluación. Evidentemente, una situación de sobreentrenamiento. Ojo, fatiga crónica. En algún momento el burnout, ¿no? Que es una fatiga crónica donde se afecta hasta las mismas condiciones de poder socializar. A ese nivel nos vamos. La toma de muestras y los procedimientos de medición, como la hora y el lugar, también es una variable importante. Por eso, si haces una evaluación, hay que tratar, si la vas a volver a aplicar, en las mismas condiciones o que se acerque a las mismas condiciones de cuando lo hiciste.
Aquí tenemos un ejemplo de las normas para tomar el lactato. Estas ya son propuestas muy concretas, ¿no? La intensidad, la lectura del lactato y los tiempos idóneos de acuerdo a la lectura para identificar el efecto real de carga. Por ejemplo, hace 2 o 3 días nosotros aplicamos una prueba ya específica para lucha, donde hacían 5 minutos de trabajo con gestos motores competitivos, con 1 minuto de descanso, o sea, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, y al final tomábamos lactato. Se tomó lactato en el minuto 3, en el minuto 5 y en el minuto 7. Y esto nos da la oportunidad de que según la respuesta o la movilización de este metabolito, nos da la posibilidad de evaluar el rendimiento del atleta. ¿Creen que esto se ha alejado de nosotros? ¿Que esto sea imposible hacerlo? ¿No? Es asequible. Claro, como todo hay que invertirle. Hay que invertirle. Ok. Bueno. Una tabla de intensidad a través de este metabolito. Los tiempos de toma de este metabolito, autor Ranzola 2012. Pero también la frecuencia cardíaca nos permite un control. Y es un indicador biológico ¿qué? Económico, asequible. Es un método clínico no invasivo. Existen varias formas en que la frecuencia cardíaca puede expresar la intensidad. La frecuencia cardíaca absoluta, el porcentaje de frecuencia cardíaca contra las sesiones de entrenamiento, ¿verdad? Pero también el diferencial ortostático del que ya habíamos hablado, o sea, la diferencia entre estar acostado y parado en cierta unidad de medida para establecer cuál es el nivel de estrés con el que llegue el atleta al momento de entrenar. ¿Ok? Se puede establecer también teniendo la frecuencia cardíaca máxima con la basal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca basal? Es la frecuencia cardíaca mínima para mantenerte con vida. Esa es la basal, ¿no? La frecuencia cardíaca en reposo es la frecuencia cardíaca con la que llegue el atleta a entrenar. La frecuencia cardíaca máxima es la máxima frecuencia cardíaca que manifiesta un atleta ante una carga en tope funcional. Y eso nos va a permitir establecer el porciento de trabajo por sesión de entrenamiento. Frecuencia cardíaca máxima de la prueba contra la basal y frecuencia cardíaca máxima del entrenamiento contra la mínima del entrenamiento. Para establecer un poco esto, nos podríamos basar que por lo tanto existen autores que han planteado el pulso ideal de entrenamiento. El pulso ideal de entrenamiento sería igual a la reserva de frecuencia cardíaca por el porcentaje de carga establecido o que queramos trabajar, más el pulso basal. La reserva de frecuencia cardíaca es igual a frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca basal. Estableciendo la metodología Carbonen,
podríamos identificar que a 0.60% vamos a estar trabajando sobre un sistema de aerobiosis. Originalmente él plantea que a 0.80 estaremos trabajando en sistema mixto y a 0.90 estaremos en techo para potencia o anaerobiosis. Para otro autor, Juan Gualberto Bacallao Ramos, con una tesis doctoral planteando zonas por edades, incorpora el 0.70 también, para poder distinguir entre un trabajo mixto de tendencia aerobia y de un trabajo mixto de tendencia anaerobia. ¿Ok? Es decir, podríamos establecer zonas de trabajo energogénica o energéticas a partir de este indicador, pero acompañado de otros indicadores biológicos. Para cierto tipo de zonas de trabajo, la frecuencia cardíaca puede ser un indicador, si controlamos variables, que nos permita establecer el nivel de eficiencia durante la actividad. Bueno, Navarro 2010, Planificación del entrenamiento y su control, libro hecho para el deporte de natación, pero que se puede traspolar a muchísimas disciplinas. Existen numerosos factores que pueden influir en la relación entre carga de trabajo y frecuencia cardíaca. La variación diurna puede modificarse entre 6 o 6.5% de la frecuencia en la mañana. Sin embargo, si los factores que afectan a la frecuencia cardíaca son controlados, como estado de entrenamiento, condiciones ambientales, cambios diurnos, duración del ejercicio, estado de hidratación, altitud y medicación, la precisión con la que la frecuencia cardíaca puede ser utilizada como marcadora de la intensidad del ejercicio mejorará notablemente. Sí, muchas veces nos compramos el pulsómetro, pero no sabemos qué hacer con él. Sí, muchas veces traemos el pulsómetro, pero no sabemos cómo definir el trabajo con relación a nuestros umbrales. ¿Ok? Bien. Diferencial ortostático, de esto les voy a poner un videíto, por eso aquí estoy yendo un poquito más rápido. Toma de pulso acostado, se acuesta el sujeto, evidentemente si eres un entrenador calificado, evita decirle a tu atleta, pon tus 2 deditos en la arteria. Pues ya hay muchos pulsómetros de trabajo básico que no son tan costosos. ¿Sí? Se trae su pulsómetro, se acuesta 5 minutos, se toma la frecuencia cardíaca, la persona se va a parar, va a apoyar omóplatos a 30 grados, dejando caer los brazos, esperamos 1 minuto y tomamos la frecuencia cardíaca. La diferencia es que si es de 20 o menos de 20, está en posibilidad de seguir aceptando la carga de entrenamiento. Si es de más de 20 hasta 30, 29, hay un estrés que hay que considerar. Y más de 30, hay que parar la actividad. Hay que compensar o dar una carga regenerativa. Bueno, el consumo máximo de oxígeno, hablamos de él también. Lo importante es establecer que aunque nosotros desarrollemos en el atleta un consumo máximo de oxígeno exagerado, esto no es garantía para que se compita bien. Aún estableciendo que varios atletas tengan el mismo VO2 máximo desarrollado, se compite de forma diferente. Por lo tanto, la parte cortical es importante tomarla en consideración al momento de competir. El modelaje competitivo es fundamental.
Aquí vemos diferentes personas e incluso se ha señalado que el uso del VO2 máximo puede ser inapropiado como medio para prescribir la intensidad de ejercicio relativo. ¿Ok? Hay que estar triangulando, permanentemente hay que estar triangulando información. Y evidentemente, si tienes la oportunidad de intercambiar con un psicólogo o con un médico, importantísimo. Estas son combinaciones de esfuerzo que plantea Volkov y Platonov, ya lo habíamos visto, que nos dan una resultante por unidad o por sesión de entrenamiento, que todavía se utiliza, pero controlando estos indicadores biológicos. Bueno, también existen nuevas tecnologías que nosotros ya estamos utilizando. Por ejemplo, el pase olímpico que logramos en tenis de mesa con una atleta, Yadira, que vive en Tabasco, controlamos el trabajo a través de GPS. Establecimos una clave control, se construían las sesiones de entrenamiento y por plataforma establecíamos un seguimiento del cumplimiento de lo planificado. Actualmente estamos incorporando estas herramientas también en atletas que ahora participarán en el centroamericano y en determinado momento vinculándolo con algún médico del estado donde viva ese atleta para establecer también el comportamiento de las evaluaciones y podamos evitar el gasto tanto de nosotros ir como de que los atletas se estén desplazando y desgastando o quitándoles actividades que tienen que estar desarrollando. ¿Cuáles son las marcas más importantes de pulsómetros? Bueno, el Polar, que es finlandés, el Garmin, que es alemán, y el Suunto, que es japonés. Ahorita Garmin está retomando está haciendo vanguardia por los diseños que está sacando. No me dan comisión, yo trabajo con Polar, mi equipo es Polar, pero bueno, hay que ser honestos en la tendencia. Bueno, hablábamos de este método importante para la construcción de las cargas modelo, ¿no? Observación directa, observación indirecta y participante. ¿Estos tres aspectos se generan durante el entrenamiento deportivo o no? ¿Cuál un ejemplo de observación directa, si alguien me puede ayudar de manera rápida y breve? Sudoración. ¿Perdón? Sudoración. No, sudoración no. No, pero, bueno, el efecto de sudar que es observado por el entrenador. Sí. Perfecto, gracias. Muy bien, Jair. Sudoración, observar la cantidad de sudoración directamente durante el entrenamiento en un atleta. Muy bien. Observación indirecta. Lo que está haciendo la compañera. Está grabando, ¿o no? Y después lo va a subir a una plataforma y ahí la gente va a decir, pues estuvo bien, no, pues aquí le faltó esto, el tipo le falta o no, más o menos, ¿no? O sea, va a haber una observación indirecta, un medio como el del compañero también, que nos va a dar la oportunidad de observar a través de esa herramienta. Observación indirecta. Observación participante. ¿Lo psicológico? ¿Lo que siente? No. Observación participante. A lo mejor el profe, dicen, me voy a poner a entrenar a veces, ¿no? Te metes a entrenar con el chavo, o hay un video famoso del Tuca, ¿no? Así no se hace, hijos de su tal por cual, ¿no? Se hace así, pum, le tira. Bueno, observó que había un error, se mete al fenómeno, está en el fenómeno, y a esa edad les demuestra cómo hay que patear un balón. Observación participante, ¿no? Miren cómo se rieron, la mayoría lo vieron, ¿eh? Ok, muy bien. Bueno, importante el análisis cualitativo de la técnica, ¿verdad? Importantísimo para las cargas modelo. A veces le preguntamos al entrenador, ¿cuántas veces usted ha analizado cualitativamente lo que enseña? Y te dicen, nunca, no lo he hecho. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay protocolos de observación. Se establecen protocolos para poder ser más fino en este fenómeno de la observación. En el ámbito de la técnica, ¿qué es la técnica? Realizar un movimiento con eficacia, es decir, economía,
en cuanto a gasto calórico y en cuanto a implicación cortical. De esta forma, aletargar la fatiga, ¿verdad? Que llega a convertirse en un arco reflejo y que por eso ya hay hasta softwares, hay hardware que te marcan cuál es el nivel de eficacia que tienes para observar, responder, dónde lo haces y cuánto tiempo tardas en hacerlo. Porque eso es muy importante. ¿Ok? Para evaluar estas cargas tipo, cargas modelo y la implicación de los gestos motores específicos, hay algunas pruebas relevantes. En este caso les hablaba de la RM porque no, al final la mayoría de los entrenadores no cuentan con sensores para establecer la velocidad de ejecución y la calidad de la misma. ¿Sí queda claro? Entonces la RM sigue siendo un método que te permite establecer el umbral de trabajo de fuerza para de ahí partir y establecer los porcentajes de carga. Resistencia aerobia a través de test indirectos para evaluar el consumo máximo de oxígeno. Como cuáles pruebas que actualmente se utiliza mucho, Cooper, Shoot Run y Yo-Yo Test, que son las tres que más se están aplicando. Rapidez frecuencial para la capacidad o el componente técnico. La cantidad de repeticiones y la eficacia de estas repeticiones para identificar el momento preciso de capacidad. Y muchos entrenadores no lo hacen. Tanto en deportes cíclicos como acíclicos. O sea, el establecimiento de un protocolo que te permite evaluar la calidad de ejecución para saber cuál es su nivel en ese aspecto tan relevante. Entonces, cuando preguntas protocolos, no se tiene claro qué se está midiendo o cómo se va a medir. Efectividad de repeticiones, lo que hablábamos también, va acompañado. ¿Ok? O sea, tiempo y calidad. ¿Qué tenemos que observar? Bueno, el tipo de movimientos, la duración o implicación en los movimientos, las cualidades motrices de predominio en la actividad, la duración de la prueba o de la competencia. No es lo mismo evaluar un Deca Ironman, o sea, 10 Ironman, uno cada día, que evaluar a un clavadista. Pues no va a ser lo mismo. Va a cambiar la percepción de la evaluación completamente, porque si los evalúas igual, pues habría que dejar tus intenciones de ganar o de tener resultados, porque estás viendo igual la actividad y ni energéticamente ni cognitivamente se llevan. ¿Ok? Duración del evento, intervalos de tiempo efectivo, duración de las pausas, cuánto se descansa durante la competencia. Si yo no modelo eso en mis cargas tipo o cargas modelo, el sujeto no se va a adaptar bioenergéticamente y por lo tanto va a presentarse con seguridad o una fatiga o una falta de dominio durante la competencia. Régimen de trabajo muscular, aunque son deportes de combate, el judo y el taekwondo no se desarrollan igual, ¿o sí? O entre el karate y la lucha, no se desarrollan igual. Entonces hay que tener cuidado con eso. Intervalos de lactato que se manifiestan. Descansos entre actividades y presentaciones. ¿Qué cualidades psicológicas se deben desarrollar en cada una de las disciplinas deportivas? A veces le preguntas al entrenador y no las sabe. Y entonces, ¿cómo le exiges? Bueno, a veces ni
ni qué es una cualidad psicológica o cuáles son las cualidades psicológicas. El porciento de grasa es importante, es una sobrecarga el peso. Y si no lo tomas en cuenta y si no respetas, por ejemplo, en deportes que se manejan por categorías y no vas respetando la tolerancia de peso en estas categorías por etapa de preparación, estás aplicándote un harakiri como entrenador y un harakiri al atleta. Porque antes de subirse a la báscula le dices, rápido, ponte el peto rápido y tu chamarra para sudar, vete, tienes que bajar 7 kilos, córrele. ¿Ok? Sí puedes. Con esta chamarra biónica vas a poderlo hacer. Bien. Tenemos que saber, por lo tanto, el porciento de grasa permisible por etapa de preparación o por tendencia de preparación en la disciplina en la que estamos. Composición corporal idónea, por estatura y por posición. No, en deportes con pelota, por ejemplo, hay posiciones donde se van a desarrollar más aceleraciones, ¿verdad? Hay posiciones donde va a haber más contacto. Y todo eso tiene que ver mucho con la planeación de las cargas modelo o tipo. Y grupos musculares comprometidos. La biomecánica también. Hay algunos, claro, no es que te vayas a sacar tu título bajando aplicaciones de biomecánica, como el Darfish, ¿verdad? Pero sí, seguramente si alguno de ustedes se mete a estudiar, con algunas aplicaciones podrá identificar si por lo menos hay algunos errores en las ejecuciones específicas y competitivas. O abocarse a un especialista, desde luego es lo mejor. Por lo tanto, lo relevante es caracterizar el deporte, caracterizar la exigencia competitiva, determinando contenidos y sistemas, la frecuencia de los contenidos y su modificación en la profundidad de la planeación del entrenamiento, la distribución de las semanas de trabajo, precisando muy bien las evaluaciones durante el proceso de preparación. Ahí está abajo, evaluaciones básicas, hablábamos de CPK, hablábamos de lactato, urea, y con eso podemos obtener con precisión qué está pasando en el organismo ante las cargas aplicadas. Si estamos poniendo a disposición proteína, si básicamente estamos poniendo a disposición hidratos de carbono, ¿por qué vía, verdad? Si es por vía anaerobia o por vía aerobia, con mayor incidencia. Claro, el lactato es un metabolito que hay que evaluarlo lo más cerca determinada la carga, porque después de hora y media o 2, ya el lactato no nos va a permitir establecer un punto de evaluación del efecto real de carga de entrenamiento. ¿Creen ustedes que si ahorita hiciéramos una toma de lactato, saldría lactato en su organismo? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, usted dijo que sí. ¿Por qué? Por la repetición de ejercicio que hice. No, pero ahorita están en reposo. ¿En reposo creen que habría lactato en el organismo, que se manifestaría? ¿Sí o no? No, por acá escucho un no y por acá un sí. Y por allá un quién sabe. No, sí, se va a presentar lactato. Más o menos entre 1,5 hasta 2 milimoles. ¿Ok? Esto quiere decir que el sistema láctico está activo, siempre está dispuesto. Por eso tampoco hay que ser tan cerrados o lacerantes en evitar en los niños activar este sistema. Este sistema se va a activar aunque no quieras. Lo que hay que saber es qué podemos hacer
para no abusar de la activación de este sistema en edades tempranas. ¿Queda claro? Pero el sistema está activo desde el periodo fetal. O sea, no le puedes decir a un niño, oye, por favor, ve y deja tu sistema láctico allá en la casa, cuando vengas a la clase, por favor. ¿Ok? Para poder regular la intensidad durante los entrenamientos, es importante aumentar el potencial. ¿De qué forma? Aumento de las frecuencias de los ejercicios planificados, aumento del tiempo de duración, aumento del ritmo del ejercicio, disminución de las pausas, aumento en la complejidad y mayor incorporación de masa muscular. Hay un orden y en esa medida provocamos una ¿qué? Una bioadaptación y una supercompensación que se fundamenta mucho en la ley de Scheele, ¿verdad? 1939, un médico canadiense que se llamaba Scheele. Ley de bioadaptación orgánica. Y evidentemente lograr un mayor tono muscular, ¿verdad? Es necesario. No es que el ajedrecista, como su competencia es puro pensar, no necesita tono muscular. No, sí necesita. Y el ajedrecista tiene que correr, y el ajedrecista tiene que hacer pesas, y el ajedrecista tiene que hacer flexoelasticidad, y el ajedrecista tiene que fortalecer ciertos grupos musculares, porque imagínense estar 8 horas sentado. El máximo son 6. Bueno, 6 horas sentado. Gracias. 6 horas sentado. ¿Es de ajedrez usted? Perfecto. Pregúntenle si no siente fatiga. ¿Y qué provoca la fatiga cuando está sentado? Inestabilidad. Y si no practicaste eso, ¿qué va a pasar? Te van a ganar. Una mala jugada, una mala decisión. ¿Sí queda claro? Muy bien. Aquí ya tenemos de manera directa en squash participación en un evento de medallistas de oro, los gemelos, Arturo y César, ¿verdad? La participación en cuanto a la ejecución de partidos, los sets desarrollados, los perdidos, los ganados, ¿verdad? La implicación de tiempos invertidos por set y el total de minutos y el total de minutos por día. ¿Será importante esta estadística? ¿Sí o no? Sí. Para generar reserva energética, por lo tanto, será importante hacer un análisis del comportamiento o de las características de la competencia en el deporte que entrenamos, ¿sí o no? ¿Ok? Con base en estos datos, ¿verdad? El otro atleta, establecemos la posibilidad, de acuerdo a estas estadísticas, ¿verdad? Son 7 días de competencia, 12 partidos realizados, de los, ahí hay un, sets ganados 33, sets perdidos 8, tiempo invertido 365 minutos. Y esto nos permite ir estableciendo los tiempos mínimos y máximos para establecer los volúmenes mínimos y máximos de trabajo en cuanto a sets, en cuanto a partidos y en cuanto a la posibilidad de confeccionar el modelaje al que se van a enfrentar, por ejemplo, en este caso, ahora en Colombia, ¿verdad? Julio, en Colombia. De tal forma que esto nos permite ir generando principios como el de alternancia reguladora de cargas, aumento progresivo de las cargas, interconexión de las cargas, ¿verdad?
y uno de los más importantes principios, que es el de individualización. La relación entre el aumento de esa capacidad con el establecimiento del modelo al que se van a enfrentar. A eso le debemos de sumar el plan de acción que puedes hacer con el psicólogo para establecer las características de los rivales o los posibles rivales con los que te vas a enfrentar. Recordemos que este deporte tiene una demanda de alto desarrollo de pensamiento táctico, al igual que los de combate. Es un deporte muy rápido, extremadamente mixto, con tendencia anaeróbica. Bueno, son las características de carga por niveles, por minutos, por sets. Parece sencillo, pero imagínense, por ejemplo, mañana 4 atletas van a desarrollar la siguiente carga específica de trabajo. 2 series de 3 repeticiones, 2 series de 6 repeticiones, de 10 segundos de trabajo con 40 segundos de descanso. ¿Ok? Vamos a poner la expresión de carga planificada, ¿verdad? 2 series de 6 repeticiones por 10 segundos de trabajo. Esto es velocidad, por 40 segundos de micropausa. Y entre cada serie, 5 minutos de recuperación. Posteriormente van a ser 2 series de 3 sets de 14 minutos de trabajo por 2 minutos de descanso y 7 minutos entre cada serie. Multiplíquenle para que vean cuánto tiempo es de entrenamiento. O sea, ahí están todas las variables de carga. ¿Sí queda claro? Series, repeticiones, volumen de esas repeticiones, son segundos. Micropausa y macropausa. Variables de carga establecidas. ¿Ok? Y todo esto ajustado con la demanda que nos va a presentar el evento centroamericano. Repito, por eso les decía que los datos que vamos a ver aquí son sobre experiencia en el terreno, de lo que ha pasado en el terreno y de estadística directa de las condiciones en cancha. Bien, bueno, esto ya lo habíamos visto. Sí, creo que sí. Aumentar series, aumentar repeticiones, aumentar progresivamente el ritmo, realizar con potencia máxima los ejercicios, aumentar la distancia o duración de los ejercicios, que ya vimos por ahí algún ejemplo. Si quisiéramos verlo holísticamente, pues tendría que poner todo el microciclo para ir viendo cómo se va moviendo, volúmenes, descansos, etcétera. Disminuir las macropausas y cambiar el método. Los métodos también son la llave para poder activar enzimas, para poder generar realmente una activación fisiológica adecuada que permita llegar con buena forma. Hay métodos más nobles, hay métodos más agresivos. Bueno, batería de pruebas para squash. Hicimos una prueba para incidir en el sistema creatinfosfagénico de 6 puntos en cancha, para incidir en potencia láctica de 12 puntos en cancha, para incidir en la capacidad lactácida de 20 toques, fronti y contrafronti. 10 metros, imaginen ustedes, esa máxima velocidad, tocar al frente, tocar atrás, tocar al frente, tocar atrás, tocar al frente, tocar atrás. Y después de estas,
Vean cómo vamos respetando los sistemas de producción de energía. Tiene una metodología la batería de pruebas. Estamos utilizando primero sistema de las velocidades o sistema de la velocidad y fuerza máxima para pasar después a resistencia a fuerza, resistencia a la velocidad, ¿verdad? Posteriormente, 5 minutos en un protocolo dividido de 5 repeticiones de 1 minuto por 1 minuto de descanso, el mayor número de toques posibles en estrella. Imagínense la cancha dividido en esquina, esquina, lateral, lateral, esquina y esquina. ¿Ok? A máxima velocidad 1 minuto trabajando, haciendo el revés y el derecho, ¿verdad? Descansan 1 minuto, nuevamente, otra vez, 5 veces a máxima velocidad, se filma, se toma la eficiencia en las ejecuciones y posteriormente también tomamos lactato al tercero, al quinto y al séptimo minuto. Protocolo específico para ese deporte para evaluar la resistencia especial competitiva. Aquí tenemos un microciclo de trabajo, ¿verdad? Quiero comentarles que la metodología que estamos estableciendo aquí, 2 días de trabajo arduo por 1 de descanso, ¿ok? Aplicando ayudas ergogénicas, masaje, hidroterapia, hieloterapia, actividad recreativa, la sesión psicológica, y nuevamente trabajamos jueves y viernes fuerte, el viernes tratando de compensar para que el sábado se realice ya la aplicación de los modelos que se presentaron durante la semana. Y entonces también estar estableciendo la evaluación del desarrollo de pensamiento táctico. Vamos a pasar a analizar Taekwondo. Tuvimos la oportunidad o nos solicitaron en algún momento un análisis estadístico del comportamiento competitivo de la selección nacional. Nos dimos a la tarea, evidentemente, de buscar todos los videos de participación en Muju, en Corea, que es la penúltima competencia que ha tenido el equipo, y establecimos también un intercambio a criterio de experto con entrenadores nacionales, así como metodólogos que también son expertos en este grupo de deportes. En este sentido, bueno, pues es importante que se distribuyan las cargas por tendencia de preparación a partir de las cargas precompetitivas y competitivas. Evidentemente hay que seleccionar los medios de trabajo. Actualmente hubo cambios en el reglamento en 2016 y eso nos exige incorporar medios de trabajo. ¿Como cuál? Pues como la cancha, nada más como el área. ¿Sí? Antes era cuadrada, ahora es octagonal. ¿Ok? Tablas que posibilitan la determinación de volúmenes e intensidades a través de esos indicadores biológicos. Bueno, evidentemente estas preguntas surgen a cualquier entrenador. ¿Cuáles son los contenidos y componentes necesarios en mi deporte? Son preguntas obligadas y hay que contestarlas. ¿En qué medida influyen cada uno de los componentes de rendimiento? ¿Cómo se evalúan estos componentes? ¿Cómo se precisa el aumento o no de lo que quiero evaluar y desarrollar al momento de competir? ¿Cuál es el sistema de cargas tipo que voy a establecer? ¿Cómo distribuir e interconectar los contenidos de preparación? ¿Y qué estructura de entrenamiento adoptar para planificar? Eso también es una decisión que tome el entrenador o no. No es lo mismo hacer un plan ATR o un plan por bloques, ¿verdad? Isurin, Verjosansky, que son los autores, o establecer un plan Matveev, Solin, de Trishar, o establecer uno por calidad de ejecuciones, un método Navarro. O por ahí hay un mexicano, les decía yo, que ahora está contratado en un país europeo
sobre un método un modelo que se conoce como planificación invertida. Bueno, el taekwondo es una actividad acíclica, es un deporte de combate de alto desarrollo de pensamiento táctico, es una actividad de alta demanda energética mixta, por lo tanto, el sustrato energético principal, ¿cuál va a ser? Los hidratos de carbono. Recuerden que los hidratos de carbono es un sustrato energético que va a desdoblarse por vía aerobia y por vía anaerobia. ¿Ok? Y que por lo tanto también ese lactato que se genera se puede volver a convertir en energía. O sea, el lactato es un primer metabolito de un primer ciclo energético capaz de reconvertirse en energía. Y el taekwondo exige de este desarrollo, del entrenamiento de esta transformación. Bien, evidentemente en el taekwondo podemos utilizar métodos para el desarrollo de la resistencia aeróbica, método continuo estándar, método Fartlek, método variado, continuo largo y continuo regenerativo. También se exige el contenido o la aplicación del método estándar en cadena para realizar asaltos técnicos, asaltos tácticos. Repito, es un método que los pedagogos del deporte acuñaron para poder disfrazar la actividad acíclica como si fuera cíclica y poder ordenar el trabajo. Método estándar en cadena. El método repetición también se aplica bastante en este deporte. Los circuitos para el desarrollo de capacidades combinadas y evidentemente el método repetición estandarizado o piramidal en las pesas o resistencias externas. Como método repetición, pero haciendo un poquito de dejarlo como un contenido de la preparación muy específico, es el trabajo pliométrico o científicamente conocido como miometría, que nos va a favorecer el desarrollo de la fuerza explosiva. Por ejemplo, a María del Rosario, eso sí me consta, se le aplicó este método con bastante incidencia cuando obtuvo sus medallas olímpicas, las 2 primeras. Bien, pues estos serían los contenidos a trabajar en este deporte acíclico de potencia variable, de combate, que es un deporte de alto desarrollo de capacidades físicas en general, pero también un alto desarrollo de pensamiento táctico. Aparecen en la tendencia general, pero se sigue hasta la precompetencia, cierto tipo de saltos, cierto tipo de volúmenes, etc. Bien. Ya estas serían cargas tipo, cargas modelo, establecidas a partir de las características competitivas. Pero evidentemente lo que creo que nos va a llamar más la atención en este sentido es para el desarrollo de fuerza. Hay desarrollo de resistencia, fuerza regional, lagartijas, esto es general, estos son actividades generales, pero también con resistencias externas a través del ARM y a través de ciertos porcentajes en cierto momento de la preparación. Son ejercicios diversos que se pueden desarrollar debido a la implicación de los grupos que se utilizan al momento de desarrollar los combates. ¿Es igual un plan de entrenamiento de formas y de combate? No. Uno se fundamenta entraría en arte competitivo.
y el otro en combate. Porque en uno se va a evaluar, ¿verdad? A través de apreciación, a través de criterio de experto, y en el otro es que, imagínense que uno le dé la patada, lo tumba, lo noquea, y lo levantan al otro y le dicen, ponte otra vez porque hizo mal la patada. No, ¿verdad? Ok. Bueno, para eso también hay que hacer un análisis que en el taekwondo sí se debe buscar una hipertrofia, pero una hipertrofia selectiva, confirmativa y compensatoria, no generalizada. Ojo con eso. El taekwondo va a exigir en ciertos grupos musculares una hipertrofia, sí, pero recuerden que es un deporte que se fundamenta mucho y se compite por categorías. Entonces, ojo con eso en pensar que la hipertrofia es generalizada. Acuérdense que hay hipertrofia general y hay hipertrofia selectiva, y dentro de lo general hay hipertrofia sarcomérica y hay hipertrofia sarcoplasmática. La hipertrofia sarcomérica es la que necesita el taekwondoín. Y la hipertrofia sarcoplasmática es la que necesita ¿quién? El halterófilo. Más bien, el físico constructivista, que es el incremento de la masa muscular a través del incremento del glucógeno en citoplasma. Bien. Bueno, aquí tenemos su química sanguínea de estos, de los que son de taekwondo, pues identificarán quién es Carlos Navarro, Briseida Costa, Saúl Gutiérrez, ¿verdad? Son atletas de alto rendimiento que han tenido una proyección internacional de lo mejor en este país. Y bueno, estas serían sus químicas sanguíneas, ¿verdad? La urea, el CPK, hematocritos, hemoglobina. ¿En hemoglobina están bien? Tenemos que identificar aparte estos parámetros, ¿verdad? Aquí evaluamos nosotros tres asaltos. Esta es la frecuencia de movimientos. Evidentemente se evaluó la calidad de los mismos y se estableció la toma de lactato al tercero, al quinto y al séptimo minuto. ¿Ok? Es como hay que entrenar ahora. El deporte exige que estemos metiéndonos en un campo que probablemente no lo hacíamos, pero es la única forma de poder identificar cuál es el nivel bioadaptativo que está teniendo nuestro atleta. Aparte de esto, es la valoración del psicólogo para ver la estabilidad emocional al momento de competir. Manejo de prearranque, establecimiento de técnicas para la confrontación, la toma de decisión a la ofensiva-defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos el comportamiento de la frecuencia cardíaca diferentes a los que les había presentado, seleccionados en Cuba también, en este deporte. También es importante evaluar el comportamiento de la frecuencia cardíaca a partir de las cargas modelo tipo que nosotros establezcamos, ¿verdad? Aquí tenemos tres asaltos, o sea, un combate, combate 1, combate 2, combate 3 y el comportamiento del lactato. 5,10, 8,64, 8,29. Es disímil el comportamiento láctico, porque también en mucho tiene que ver el rival, ¿eh? Ojo con eso. La estrategia. Estas son zonas de trabajo, como con la fórmula que habíamos planteado acá. ¿Cuál es el comportamiento en el asalto 1, en el combate 1, en el combate 2, combate 3, combate 4, y así sucesivamente? Niveles de lactato por asalto, por combate también, al término de cada combate, por atleta.
frecuencias cardíacas, el rango promedio. Pero ¿qué es importante establecer? Que ahora con el cambio de reglamento en 2016 es necesario tomar en consideración algunos aspectos para la preparación de los atletas. Esto lo hicimos con el entrenador nacional Alfonso Victoria Espinosa de los Monteros. Hay posibilidad de hacer planificación tipo modelo de entrenamiento en línea, entrenamiento en zonas de esquinas, ya quedamos que cambió a 8 lados, un octágono, ¿verdad? Entrenamiento en centro de área, entrenamiento de salidas, entrenamiento para distancias cortas, entrenamiento de fintas y desplazamientos, bloqueos, pero a partir de percepción para proteger la zona. Modelación de potencia y perceptiva de áreas de sensores. No es lo mismo entrenar con sensor Daedo que KPNP. Los sensores nos están marcando problemas y por lo tanto el atleta tiene que manejar 3 sensores de 3 marcas diferentes. Porque eso es relevante, ¿no? ¿No creen que esa variable es importante? Muy importante. Entrenamiento para ataque y defensa en distancias largas combativas, la regla de 10 segundos, o sea, ahora te exigen, si en 10 segundos no hay combatividad, te pueden amonestar. Y eso te va a ir mermando, ¿verdad? Alejando a que puedas obtener la victoria, a que puedas ganar. ¿Sale? Bueno, como conclusión, se han expuesto los aspectos fundamentales sobre la carga de entrenamiento en el rendimiento deportivo que hoy se manejan. No obstante, es importante analizar lo que nos dice Verkhoshansky. Verkhoshansky nos dice que no existen criterios o leyes estables al respecto, o sea, ser categóricos. A diario se investiga y se obtienen resultados disímiles en el entrenamiento deportivo. O sea, no podemos pensar que nos asegura al 100% que habiendo evaluado los indicadores biológicos, el rendimiento al momento de competir sea al 100%. Por eso hay que estar siempre cubriendo las variables y generando estrategias adecuadas. Su servidor, en un momento de la vida, cruzó Cuba de Punta Maicí a Cabo de San Antonio corriendo y en bicicleta. El primer ser humano que lo ha hecho. De faro a faro, o sea, de oriente a occidente. Pero para ello también hicimos el mismo método del sembrado de contenidos para poderlo hacer. ¿Sí queda claro? Entonces los voy a presentar. Hay un concepto que me gustaría que ustedes se llevaran, que es el ocio serio. Una cosa es deporte de alto rendimiento y otra cosa es el ocio serio, que es un concepto que yo aprendí aquí a través de un máster en recreación, ¿verdad? Que es Demetrio, que era el director de la Dirección de Recreación de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. El ocio serio te puede llevar a esto. Bueno, primero hicimos un análisis de la extensión, ¿verdad?, de la isla. ¿Cuánto mide? México, 6,000 y tantos kilómetros. Cuba, 1,600 kilómetros. Hay diferencia, ¿verdad? Bueno, la travesía fue de oriente a occidente. La Habana queda por aquí, miren. Pinar del Río, acá está el mausoleo del Che, en las villas, Villa Clara, Varadero anda por ahí, escondido, bellísimo, ¿verdad? Bueno, acá queda Santiago de Cuba, que es donde se gesta la Revolución Cubana. Se proyectó la capacidad de rendimiento necesario para cumplir el objetivo y se definieron en consecuencia los rangos de trabajo establecidos para cumplir con los volúmenes que se planificaban.
La idea, por lo tanto, era identificar cuáles son las variables en las cuales uno se tiene que adaptar. Este cuadro me parece muy importante, de García Manso, español. Salud. Porque nosotros encontramos adaptaciones biológicas, adaptaciones conductuales. Desde lo que es la adaptación neuromotora, la adaptación fisiológica, la adaptación bioquímica y la adaptación estructural. Los dolores en articulaciones que te dan en la muñeca, en extensión de dedos, en tobillo, en zona lumbar, cuando estás 80 kilómetros, 100 kilómetros en bicicleta, 110, 120 kilómetros en bicicleta, son terribles. Y tienes que estar entrenando venciendo el dolor. El entrenamiento es vencer el dolor y adaptarte a él. ¿Ok? En esta medida, bueno, pues también hay escalas cognitivas. ¿Para qué? Para ver toma de decisión, comprensión, concentración, análisis, ¿verdad? Escalas psicológicas, control de afectividad, resistencia al estrés, resistencia al fracaso, el nivel de motivación. Por ejemplo, en esta travesía, la tolerancia a la frustración, pues era necesario estarla sorteando. ¿Por qué? Porque a veces pues, no teníamos las condiciones, no había lo necesario para comer, etcétera, etcétera, hidratación adecuada, predigeridos para las altas cargas de volúmenes, entonces había que buscar alternativas y había que adaptarse. Bueno, había evidentemente sistemas energéticos que precisar y había contenidos que trabajar. Importante, lo mismo que planteamos en los otros dos deportes. Y entonces, pues bueno, determinamos que aquí no íbamos a estar entrenando la rapidez. En algún momento sí utilizaríamos el trabajo miométrico o pliométrico. Trabajaríamos en algún momento de la preparación la resistencia, sobre todo a la fuerza, porque lo mío era llegar, no llegar primero. Y también tenemos el trabajo de resistencia mixta en cierto momento, si no lo presentaba, en cierto momento de la preparación, y la columna vertebral era la resistencia aeróbica. O sea, ese era el volumen mayor que íbamos a invertir. Estamos hablando de sesiones a veces de 2 horas de carrera y 3 de bicicleta, 4 de bicicleta, hora y media de carrera y 5 de bicicleta. No, pero alternando, no era todos los días lo mismo. Hablamos de un principio que se llama alternancia reguladora. Aplicamos un test incremental de 400 metros en la pista para ir identificando la frecuencia cardíaca máxima, la tolerancia láctica, ¿verdad? Porque era incremental hasta el rechazo. Y en esta medida la frecuencia cardíaca basal también, para ir identificando las zonas en las cuales íbamos a establecer los volúmenes de trabajo. Y, por lo tanto, el volumen diario planificado, que era 12, 15 kilómetros de carrera, de 12 a 20 kilómetros de carrera y de 50 a 100 kilómetros en bicicleta. ¿Se puede hacer esto? Claro que se puede. Entrenando. La batería de pruebas era abdominales, lagartijas y sentadillas en 1 minuto máximo de repetición. Trabajamos también multisaltos de 10 a 15 minutos, volúmenes que iban de 8 a 12 kilómetros para desarrollar fuerza, resistencia especial en pendientes, y las pendientes entre 7 y 10 grados de inclinación. En
en estos contenidos, aplicamos el test incremental de 400, el método clínico no invasivo de frecuencia cardíaca, aplicando pulsómetros de trabajo científico para determinar las zonas de entrenamiento. Los medios que nosotros utilizábamos era la pista de 400 metros, el terreno irregular, terreno asfaltado. Por ejemplo, tuvimos varias hematurias post-esfuerzo. Después de 30 kilómetros, 25 kilómetros de carrera, orina sangre, debido a la ruptura de vasos, y que un médico normal, un médico familiar, pues te mandaría al hospital. Un médico del deporte diría, vamos a hacer un ultrasonido, establezcamos un punto de recuperación y observemos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces esto se va regulando en 72 horas para que tú puedas continuar con el entrenamiento, ¿no? El gimnasio de pesas, en cierto momento de la preparación, terreno empastado para hacer el trabajo regenerativo, ¿verdad? Y pendiente en bicicleta. Ok, aquí son conceptos de resistencia que ustedes pueden sacar por internet en cualquier momento, de Fritzing, Collazo. ¿Qué necesitábamos lograr? Pues lograr aumento de capilares, incremento de capilares por fibra, lograr una hiperplasia, o sea, una multiplicación mitocondrial para favorecer los procesos de intercambio citoplasmático y mitocondrial de esos productos que uno genera a través de esas vías energéticas, a lograr una hipertrofia mitocondrial también, o sea, una cosa es la hiperplasia y otra la hipertrofia mitocondrial, incremento de enzimas oxidativas como la citrato sintetasa, por ejemplo, o sea, para favorecer esos procesos, sobre todo de la cadena de electrones en el proceso lipolítico. Capacidad lipolítica, ¿verdad? Y gasto por carga fija. Para fuerza, evidentemente determinamos que lo único que íbamos a establecer es un trabajo de fuerza, resistencia y fuerza rápida y técnica. No íbamos a hipertrofiar, o sea, solamente íbamos a favorecer el trabajo de fuerza, resistencia. ¿Para qué? Para poder lograr los volúmenes de trabajo. Nuevamente, lograríamos una hipertrofia, pero que fuera selectiva, que fuera compensatoria y confirmativa en ciertos músculos, ¿verdad? Y en este sentido, también utilizamos la flexoelasticidad, activa, pasiva, ¿verdad? Aquí faltó la balística, que también la utilizábamos. Bueno, esto es métodos de entrenamiento. Básicamente utilizamos método continuo estándar, variado, Fartlek. Y repetición para hacer repeticiones de 400 metros. No utilicé en predominio métodos interválicos, repito, lo mío era llegar y llegar bien. Determinamos, como les planteé hace rato, la fórmula de Carbonen, las zonas de trabajo, la zona aerobia lenta, aerobia desarrollo, aerobia potencia, transición con lo anaeróbico. ¿Ok? La fórmula que vimos hace rato de Carbonen, la zona de trabajo o de entrenamiento, frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca en reposo basal, es basal, por el % de zona en la que queramos trabajar, más la frecuencia cardíaca basal. Esos datos son necesarios, ¿eh? Para el trabajo aeróbico,
la frecuencia cardíaca controlando variables, idónea. Para el trabajo anaeróbico, tiene que aplicarse indicadores como lactato, urea, para identificar qué sistema en predominio está actuando. Utilizábamos para ver la asimilación de carga el test 30-40 de Verjosansky. Al primer minuto, si un atleta refleja una disminución de 30 a 40 frecuencias por minuto, ya está adaptado a la carga. Si lo hace hasta el segundo minuto, hay que seguir trabajando sobre esos mismos umbrales. Y si lo hace hasta el tercer minuto, la carga está por encima de su potencial. Repito, controlando variables de carga. Controlando ingesta, si se puede con un nutriólogo, excelente. Bueno, aquí hay una propuesta de Bacallao Ramos para una tesis de maestría, donde se identifica que existe una diferencia en porcentaje en cuanto al trabajo con niños entrenados y con adultos entrenados. La prueba de yo-yo test, la shoot run, ¿alguien sabe desde qué edades se puede aplicar? Desde infantiles. O sea, la resistencia es una capacidad que puede trabajarse desde edades tempranas sin problema. Hay que regular el trabajo y hay que monitorizar el trabajo, pero es necesario incidir en el entrenamiento de la resistencia. Bueno, aquí está esto por edades, esta ya la habían visto. Aquí nada más les quiero presentar el último macrociclo de trabajo diseñado para lograr esta travesía. Es un plan de entrenamiento, tiene sus volúmenes, ¿verdad? Tiene sus contenidos, lagartijas, sentadillas, abdominales, la cantidad. Sí, no, de verdad que no es presunción, pero llegamos a hacer 1000 abdominales diarias, ya en estos procesos, en estas etapas. Aquí. O sea, había que fortalecer la zona lumbar y la zona abdominal, porque eso era el secreto de poder aguantar. No, en una tanda no. Eran 10 repeticiones de 100 abdominales con diferente ángulo de trabajo. Solamente en un momento de la preparación entran las pesas, que repito, no es para buscar una hipertrofia generalizada, pero sí favorecer este proceso, ¿verdad?, de soportar esa tracción que estás haciendo sistemáticamente. Bueno, son volúmenes en la mañana, por ejemplo, un 12F, 12 en método Fartlek, 10 en la tarde, pues 10 para deslastre, para recuperación, ¿ok? Por ejemplo, los largos, llegamos a hacer largos hasta de sábado. 30 kilómetros, sábado, 35, 35, 35, 35 y después bajar carga 25. Bueno, ese es el mausoleo del Che, ahí está cuando sí entrenaba, no la panza que me ven ahora. Este carro nos lo prestó un cubano para poder hacer el proyecto. Este que parece mexicano es cubano, José, se invirtieron los papeles ahí. Él fue el que aguantó toda la travesía porque hubo algunos, él y otro, que a los 4 días me dijeron, ahorita regresamos. Y él no, él aguantó de principio a fin, la verdad. Ahí estamos en Palma Soriano, que ya es próximo a llegar a Punta Maicí. En Punta Maicí hay un albergue para haitianos. Imagínense cómo está la situación en Haití. Y ahí al lado del faro hay un albergue. Bueno, ahí estuvimos y de ahí iniciamos. Ahí estábamos en Villa Clara y de ahí partimos, terminando el examen doctoral. Como agradecimiento al país, yo hice esa travesía.
La Caridad del Cobre, ahí es Maicí, el pueblo de Maicí, ahí ya es el faro, aquí están, miren, acá está el faro escondido, no quería salir. Es un terreno muy irregular, ahí está el albergue que les comento, pues así había veces que teníamos que descansar, una bicicleta Campagnolo, en ese momento muy buena bicicleta. Llevaba la bandera de México y la de Cuba. Esta bandera de Cuba le hicimos aquí un protocolo a Raúl Barreda, en donde cuando era yo coordinador de este centro, se la regalamos por el aporte que ha hecho al deporte mexicano. Y la bandera mexicana, pues ahí está en su humilde casa. A veces teníamos que estar así. En ocasiones no nos apoyaban, no nos daban alimento, o dónde bañarnos, o dónde poder pernoctar, y pues teníamos que generar condiciones de ese tipo, ¿no? Ahí vamos ya en la bicicleta. Algunas provincias, así nos aseábamos, era bañarse, terminabas la carga de trabajo, te bañabas, te cambiabas, y a descansar, y a buscar meter nutrientes, ¿no? Porque, sí. Ahí estamos en Maicí, una idea de Martí, pensamiento, la Virgen de la Caridad del Cobre, el mapa que utilizamos para poder hacer la travesía, y todos los puntos, los puntitos negros, es de cómo fuimos avanzando, cómo fuimos recorriendo la isla, hasta llegar a María la Gorda, que está por aquí. Aquí hay una reserva ecológica, para llegar al faro, hay una reserva ecológica donde es muy difícil accesar, entonces hubo que pedir un permiso, establecer. Desde aquí, vean, María la Gorda, es un área donde hay mucha actividad recreativa, mucha actividad de buceo, es una zona bellísima, y de aquí a acá no me dejaban pasar, me trabaron un día y medio, hasta que investigaron, ya nos dejaron pasar. Unos alemanes me llevaron en su camioneta hasta el faro, y a partir del faro, cuando llegué, el torrero iba a comer, y entonces cuando supo que yo había logrado ya toda la distancia que habíamos hecho, me dijo, tú no te vas de aquí si no te comes este plato de comida. Y le dije, claro que sí. Y ya pues a darle 59 kilómetros entre caminar y correr, subirte a la bicicleta, y ya de aquí regresamos a La Habana. ¿Qué es esto? ¿Es alto rendimiento? Pues no, se parece, pero yo no iba a competir, yo no iba por una medalla, yo lo único que competía era contra mí, y el agradecimiento a un pueblo que me había apoyado, nada más, ¿no? Y de que dijeran, ahí va ese mexicano, ¿no? Pero no es alto rendimiento. Sin embargo, los volúmenes, el esfuerzo, la disciplina, pero cae en un concepto que se conoce como ocio serio. ¿Sabe? El desentrenamiento es uno de los aspectos que se toca muy poco, al menos en los deportes deportistas en varios países. Es necesario, después de pasar por esta vida deportiva, es obligado a hacer un plan de desentrenamiento que te obliga a estabilizar y aplicar un principio biológico importante que se conoce como principio de retroactividad de las acciones. Hablábamos de esta parte hedónica, de esta parte de placer que se genera al estar desarrollando cargas de trabajo. Y esto tiene que ver en mucho, usted está comentando algo que tiene que ver en mucho con vincular la parte psicológica con la parte fisiológica. Esta respuesta es muy sencilla.
hablar de alto rendimiento es siempre tener al atleta entre los límites de la salud y la enfermedad. Ese es el alto rendimiento. Así de agresivo es. O sea, quien se mete a entrenar en alto rendimiento, lo vamos a tener bajo un estrés, un límite que puede estar permanentemente tocando la enfermedad. Muy bien. Por eso la conferencia, porque ¿qué prefieres? ¿Saber qué no tienes que hacer, qué no tienes que tocar, para entonces poder establecer puntos de desarrollo acordes con el nivel de rendimiento de esos seres humanos? Y recordemos que hay deportes de desarrollo de edades tempranas que te exigen cargas tipo muy específicas, en donde el nivel de agresión es considerable. Y tiene usted razón. Por lo tanto, sí tenemos que saber por lo menos qué no hacer para poder lograr una vida deportiva más longeva en el ser humano. Bueno, es que hay varios libros de psicología del deporte, pero Irán Valdés, por ejemplo, pudiera usted documentarse en Irán Valdés. Hay un compendio de autores sobre técnicas psicológicas en el deporte, que aquí en este centro de documentación yo he revisado como unos 5 o 7 libros de psicología. ¿Qué otro autor se me fue? Sobre habilidades psicológicas en el deporte, no recuerdo el autor, pero el título sí, Habilidades psicológicas en el deporte. Tú vas a ir al extremo, o sea, tu plan de trabajo tiene que ir a lo peor que se puede enfrentar tu atleta y desarrollar la parte psicológica en esas condiciones. Por lo tanto, hay un aspecto de la preparación que se conoce como modelaje competitivo en ciertas sesiones, en ciertas unidades de trabajo, y esto se hace. Es decir, hay que ir a un evento, que hay muchísimos en esta ciudad de taekwondo, que puedes ir y salir hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, pero ahí lo que yo más bien sería de la opinión que lo que usted tiene que establecer como entrenador es un equipo de comunicación durante la competencia para favorecer en los momentos y hacer un pronóstico de participación de los atletas, teniéndolos en un lugar cómodo, estableciendo una ingesta adecuada, valorando el tiempo de inversión que va a transitar la gráfica para que él llegue en la mejor forma a hacer su combate, que es algo que casi no hacen los entrenadores. Pero usted puede, bueno, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros llegamos a tener, aquí hay una persona que entrenaba en ese proyecto, tenemos un edificio, entrenaban viernes, sábado y domingo, una sesión el viernes, 2 sesiones el sábado y una el domingo. Cuando iban en una camioneta o 2 camionetas y en determinado momento se procuraba estar sufragando esta parte de ingesta, esta parte de nutrición y establecer una reserva adecuada, también las colaciones necesarias para poder llegar a hacer tu combate de manera adecuada. Hay que hacerlo, es parte del modelaje competitivo. Qué bueno que lo dice. Veo la competencia, cuáles son sus características y establezco tiempos, un rango, un average. Y en esa medida modelo para que el atleta llegue en buena forma. Se llama modelaje competitivo. Microciclo de modelaje competitivo. Va a llegar el momento en que en su plan de entrenamiento usted siembre una semana de modelaje, estableciendo los horarios, la temperatura, el nivel de humedad, la ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo va a tener que hacer. Porque en esa medida usted va a evaluar cuál es el comportamiento real de adherencia que tiene el atleta ante la carga competitiva.
En este centro se dan diplomados en metodología, tanto del entrenamiento como de psicología del deporte, y si tiene si quiere estudiar alguna especialidad, también se da la especialidad en enfermería de la cultura física y se da la especialidad en medicina del deporte.